Bueno. Entonces, veo, bueno, a ver un par de preguntas más. Si hay noticias sobre el cambio de cursos, no les puedo decir porque no depende de mí, es del departamento de computación. O sea, yo voy a hincharles un poco, pero no puedo, hay un límite hasta donde yo puedo llegar a hacer. Y de vuelta, está muy complicado el departamento por algoritmos 1. Y eso es culpa no del departamento, sino de la facultad, que se olvidó de darse cuenta que tuvo 500 inscriptos a informática y sistemas y decir, bueno, tal vez tenemos un problema en algoritmos 1. Así que ahora el departamento está viendo qué corcho hace, cómo los distribuye, etc. Sobre página de ejercicios para practicar preparcial, o sea, los ejercicios de la guía son ejercicios parciales, salvo los primeros que son muy fáciles, que literalmente, o los que son excesivamente difíciles. Todos esos... o sea, todo lo que está en el medio, o sea, está escrito en la guía, todo eso son literalmente ejercicios que sacamos de parciales o finales de años anteriores. Así que bueno, voy a empezar nada más haciendo, bueno, esta presentación sobre cómo escribir en Slack, ¿sí? O grupo de la materia, como querramos llamarlo. Nada más o cualquier cosa, ¿sí? O sea, estimo yo que esto va a estar medio de más porque ya vivieron sí o sí una experiencia de este tipo en Algoritmos 1. Necesariamente de alguna manera se comunicaron dada la virtualidad. Esto obviamente lo tenemos ya desde antes de la virtualidad, pero bueno, antes lo teníamos con la lista de mails, ahora lo tenemos con Slack, es más o menos la misma idea. Entonces, la idea es básicamente, vamos a tener un grupo de chat, Slack, por ahora tenemos Slack, después de pensarlo un poco, y donde la idea va a ser poder comunicarnos, simplemente, ¿sí? Y acá puse poner link, y todavía no puse el link, qué capo que soy, pero, o sea, esto está en deuda desde hace un montón, no importa, bueno, igual yo ya les pasé el link, ¿sí? Entonces, obviamente la idea es que pongan preguntas, respuestas, puede ser de la materia, de la carrera, de la facultad o de cualquier otra cosa, ¿sí? Obviamente también tenemos un canal de memes porque está bueno distendernos un poco y mandarnos memes. Mientras tanto, este cuatrimestre ustedes no lo van a poder ver porque yo estoy dando otra materia en el horario de la práctica, pero en general yo me quedaba en la práctica nada más a mandar memes en el medio de la práctica, nada más para romper las bolas. Porque está bueno un poco de distender. Pero bueno, más allá de eso, obviamente van a haber avisos y ese tipo de cosas que sean relevantes. Como ahora que les estoy pinchando para que llenen un formulario que les pregunta 3 cosas. Bueno, una cosa, obviamente tienen que tener nombre, apellido, pueden tener un alias, etcétera, pero es importante que sea identificable, ¿sí? Si no, después vamos a borrar todo porque se hace un lío. Y así que bueno, lo único que tienen que tener como precondiciones para poder preguntar es usar el nombre real, pensar antes de hacerlo y respetar nada más la forma de dirigirse. O sea, respetar no significa decir usted y no sé qué, sino simplemente no usarlo como si estuvieran usando WhatsApp no sé, con el mejor amigo, ¿sí? O sea, mantener un mínimo grado de formas relacionado a que estamos en una facultad. Eso no significa no puedes usar emojis, pero significa más o menos cumplamos con algunas formas. Así que bueno, pero, o sea, la parte de pensar antes de hacerlo significa, no tiene una pregunta donde no hubo ningún tipo de formulación del lado de ustedes, porque es lo que les dije yo antes. Cuanto más amor le ponen ustedes a la consulta, más amor nosotros le ponemos a la respuesta. Así que bueno, después está distribuido todo en canales para que haya un canal por cada trabajo práctico, por cada entrega también, o sea, hay para el TP1 y hay para ahora el TP0 y después para la pila, y todo ese tipo de cosas, hay un canal. Para cada parcialito, para consultas administrativas, herramientas o cosas generales de C, guías de ejercicios, memes, cualquier cosa, ¿sí? Si ven que necesitan algún canal más porque no saben dónde preguntar alguna cosa particular, ustedes me dicen, y si tiene sentido lo creo y ya está, no hay mucha más vuelta que darle. Y lo único que les pedimos es que más o menos, o sea, vayan para el canal que tenga sentido, porque si no, o sea, todo esto se mantiene organizado en tanto en cuanto lo mantengamos entre todos organizado. Y esto es muy importante, ¿sí? Si alguien va a preguntar algo, ¿sí? Un segundito, quiero además concentrar la pregunta.
Bueno, algo que nos importa bastante es que eviten lo más posible los mensajes privados a mí o a cualquiera. Esto es porque, primero, pónganse que me mandan un mensaje a mí y yo tal vez no lo veo por un par de horas, o tal vez hasta el día siguiente, o tal vez estoy en algo y no puedo verlo por un muy buen rato, ¿sí? O sea yo quien sea. Si la pregunta no es extremadamente particular, o sea, si es el 90% de las consultas que a mí me hacen son preguntas que no tienen por qué hacérmelas directamente a mí en privado. O sea, pueden ser preguntas medio particulares, pero tranquila, si es una pregunta de enunciado, ¿por qué no puedo ir en el canal público de ahí? Entonces, se lo aclara a todos. Entonces, es una ventaja para ustedes. Si no les puedo responder yo, o quien sea, les va a responder alguien eventualmente, o incluso entre ustedes mismos. Alguien que haya entendido o que ya haya pensado en eso, le responde. Eso punto número 1. Y punto número 2, tiene, tiene la ventaja para el otro lado. Si de repente tengo 5 personas que me preguntan exactamente lo mismo, voy a repetir la misma respuesta 5 veces, ¿sí? Y lo peor es que hasta es posible que en alguna me equivoque por cansado. Así que lo mejor es que evitemos eso para mejorar los recursos que tenemos, y entre ellos nuestro tiempo. El de ustedes, el nuestro, etcétera, ¿sí? Obviamente si tienen una pregunta que es muy, muy particular o que tiene que ver che, quiero revisar algo de mi parcialito, o che, tengo una pregunta muy específica sobre mi código, o etcétera. O sea, si es así, obviamente, bueno, van con el corrector o quien fuere, o eventualmente a mí, ¿sí? Pero bueno, básicamente esa es la idea, ¿sí? Voy a fijarme si hay alguna pregunta acá mientras tanto. Bla, bla, bla. A ver, una consulta. Ya se está usando Slack porque estoy en el del cuatrimestre pasado. O sea, tenemos un solo grupo de Slack y es el mismo. O sea, no sé, estamos con el nuestro, o sea, de nuestro curso. Si están en alguno, en el Slack de otro curso de Algoritmos 1, yo no, o sea, no tenemos nada que ver ahí. Y si van a tener un ayudante asignado, pero eso no va a ser ahora. Eso va a ser recién después de que entren en el TP0. ¿Sí? Y no hay que inscribirse todavía. En la inscripción de grupos, eso es más adelante. O sea, todavía no están con o sea, el tema, eso para trabajos grupales que viene dentro de, como, no sé, mes y medio, 2 meses. Así que bueno, después. Esto importante, ¿sí? Tratemos en lo posible de evitar repetir preguntas, traten de aprovechar y buscar las preguntas en general. Y otra cosa, eviten mandar varios mensajes así al hilo, porque eso hace más complicado leer todo. Si quieren agregar más información o quieren responderle a alguien, respóndanle sobre el hilo, ¿sí? O sea, se puede responder sobre un hilo dentro de Slack, ¿sí? Eso lo va a mantener todo muchísimo más ordenado. Y además no le va a llegar tal vez notificaciones a todos de que se siguen escribiendo sobre lo mismo, solamente le va a llegar notificaciones a los que están respondiendo. ¿Sí? Eso, de vuelta, es para que todos seamos más felices y todo esté más organizado. El cuatrimestre pasado no hubo absolutamente ningún problema con eso, lo aclaro. Incluso, esta es una de las razones principales por las cuales cuando estábamos decidiendo entre usar Slack y Discord, yo dije, ni en pedo, yo prefiero esto, porque Discord por lo menos hasta el año pasado no tenía threads, y para mí era un no-go, porque era infumable si no. Además de que, bueno, yo uso Slack por el trabajo, entonces me es más fácil tener una sola aplicación. Y después, no tenemos una forma de diferenciar que alguien sea un docente o no. Podríamos llegar a agregarle algo, pero no debería ser tan importante. Tuve un problema, debuté de Linux y me respondió otro alumno con una página, y al final, después de hacer lo que tuve que hacer, formatear la PC. Ajá. No necesariamente. Igual, justo hablando sobre Linux, no es que seamos unos super mega grosos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si encontramos alguna forma de hacer algún tipo de distinción de algún tipo. Después, bueno, ¿cómo vamos a resolver una duda por Slack? Y vamos a tratar de no morir en el intento, ¿sí? La idea va a ser buscar, siempre prueben soluciones, y después, eventualmente, de que ustedes buscaron y probaron soluciones, recién ahí vengan a Slack, porque si van y lo primero que hacen, uy, no me anduvo, listo, voy a preguntar de vuelta, van en ese ciclo de cosas que no nos van a dar muchas ganas de preguntar, de responder, ¿sí? Primero,
¿Dónde pueden buscar? Está en la página de las materias, hay links e incluso hay una sección de preguntas frecuentes. Lo voy a... Un segundito. Tengo mal el link ahí. Si vienen acá, tienen un montón de preguntas frecuentes muy típicas, ¿sí? O sea, material, FAQs. Y ya a estas alturas tiene un montón de preguntas generales del curso, de entorno de desarrollo, de C, y de Linux, y etcétera, ¿sí? Eso para que puedan ir usando ya desde el vamos. Y después, bueno, la otra es, utilicen la lista de mails vieja que hay. Después yo cualquier cosa les paso el link de vuelta. Igual está en la página. Ustedes pueden acceder, o sea, no van a poder postear porque no los estoy agregando porque me parece al pedo, pero tiene un montón de historial. Hay una enorme probabilidad de que una pregunta que se están haciendo esté ya con la respuesta y todo de cuatrimestres anteriores, esté en esa lista. Así que les recomiendo como primera instancia buscar ahí, hay un montón, ¿sí? Incluso respuestas mías de hace un montón, o respuestas de ayudantes que ya no están más en la materia, algunos no están ni siquiera más en el país, ¿sí? Después, bueno, siempre obviamente pueden usar Google / Stack Overflow, todo eso es, obviamente, es bienvenido. Y Marilyn, no entendí lo del lenguaje inclusivo. ¿A qué te referís? O sea, perdón, no entendí. Bueno, mientras tanto, sí. Bueno, cosas muy importantes. Siempre lean, o sea, cuando ustedes van y compilen y a veces van a tener errores, lean el error, porque muchas veces lo dice ahí, literal. Dice, falta un punto y coma en la línea 120. Dicen, ¿cuál es mi problema? Y falta un punto y coma en la línea 120. O sea, nosotros tener que literalmente decir lo mismo que está en la salida de GCC no nos da gracia, porque significa no le están prestando nada de atención a lo que están haciendo. Después, supongamos compilan, lo ejecutan, tienen un problema, van a tener que... El 99% de las veces, si ustedes van y nos dicen algo como eso y tienen un error, algo que les vamos a mencionar más adelante, segmentation fault, si les pasa eso, lo primero que le vamos a decir es, ¿qué dice Valgrind? O sea, literalmente la pregunta va a ser, ¿qué dice Valgrind? Y muchas veces se responde con que nosotros les preguntemos eso, porque ahí lo ejecutan, es una herramienta que ahora en las próximas clases van a empezar a usar, lo van a ejecutar, van a darse cuenta que tenían un error que tal vez era fácil de ver si lo hubiesen ejecutado y ahí lo van a resolver, ¿sí? Entonces, nosotros muchas veces vamos a responderles con preguntas para tratar de guiarlos a cómo deberían ustedes autogestionarse en sus consultas, porque nada, la idea también es ayudarlos por ese lado, ¿sí? Así que, bueno, después, obviamente tienen que hacer un debugging o lo que fuera. O sea, cuanta más información ustedes nos brinden a nosotros, yo tengo la política de que yo no miro código, no obviamente entregas, sí, pero si me dicen, tengo un problema, yo nada más miro código si realmente me estoy dando cuenta que tiene que ser un problema hiper particular. O sea, ya considero que, o sea, las entregas que vienen haciendo ustedes son las mismas hace años y años. Sí, por lo menos la de los TPs sí varía, pero por lo menos las entregas parciales son las mismas. Entonces de vuelta, es lo que digo, el diablo sabe por viejo más que por diablo, como se ha dicho. Entonces, considero que ya más o menos debería poder entender con eso, ¿sí? Entonces, traten de darnos la mayor cantidad de explicación posible de cuál es el problema y con eso los vamos a poder ayudar muchísimo más y más rápido. Porque muchas veces directamente ya vemos y decimos, le pasó esto que le pasó a esta otra persona hace 2 cuatrimestres. O sea, realmente es mucho más fácil. En cambio, si me dicen, tengo un error, sí, bueno, yo también tengo un error en mi trabajo, no sé, ¿querés ayudarme con eso? O sea, realmente tenemos que ayudarnos mutuamente, o sea, ayúdennos a ayudarlos, ¿sí? Después, bueno, esto es más, o sea, traten de ser bastante claros con lo que dicen, usar el lenguaje técnico correcto, más que nada, para que después, para otra persona sea fácil encontrarla, o sea, si de repente a alguien más le pasó. Cuatrimestre pasado, eso con el último TP fue medio molesto, porque la gente no buscaba las preguntas, literalmente 2 preguntas más arriba estaba la misma pregunta, y eso tengo que decir, me rompió un tanto las guindas, porque yo tal vez estaba
corrigiendo trabajos y al mismo tiempo teniendo que responder la misma pregunta otra vez. Así que bueno. Muy importante, muy importante, no envíen capturas de pantalla, porque no podemos, ni por mail, o sea, si mandan un mail, mandan un mail. Si tienen que mostrar un pequeño fragmento, lo ponen ahí en coso. Ya sea por mail, pueden usar sintaxis de Markdown con alguna extensión. Por Slack pueden usar también, tiene para poner sintaxis de código y es mucho más fácil de entender todo. Captura de pantalla es medio inentendible. Si estoy con el celular, olvídense. Si es bastante más código, conviene usar o alguna de estas páginas que permiten compartir código o bien directamente Slack mismo también tiene para subir un script entero y es como un archivo, etc. ¿Sí? O sea, traten de ser más o menos conscientes de que si ustedes quieren que la otra persona los entienda, sean claros. Porque si, o sea, fíjense esto, o sea, de repente ustedes me pasan esto y no me está dando muchas ganas de fijarme qué es lo que le está pasando, porque me complica todo, ¿sí? En cambio, si de repente vienen con toda esta información, ¿sí? Donde dicen, che, me pasa tal cosa, en tal línea de código, en este link o lo que sea, o el código entero pasan, ¿sí? Pero si se fijan, tal vez esto todavía exista. Sí, esto es nada más una forma de formatear en Slack para que quede un poco más lindo. Sí, tal vez lo que estoy diciendo tal vez es medio obvio, pero después prefiero decirlo obvio antes de después tener que decir, antes que clavar vistos, ¿sí? Sí, después, bueno, eviten usar ustedes el @hero, @channel y eviten taguear constantemente a los usuarios porque rompe las guindas, ¿sí? O sea, yo a veces lo tengo que usar y cada vez que tengo que usar un @channel lo pienso 5 veces, a ver qué tan importante es hacerlo, porque tampoco es la idea de romper las pelotas a todo el mundo. Así que bueno. Y bueno, después recuerden, lo mismo que dijo Jorge, eso de que muchas personas terminan pensando de manera muy similar, ¿sí? O sea, pregunten, o sea, está todo bien con que pregunten, solamente les decimos tengan cuidado cómo preguntan para que nos dé ganas de responderles y todo y bien, ¿sí? Pero queremos que pregunten, realmente. Para que justamente no solamente les sirva a ustedes directamente, sino a otra persona que tiene o va a tener la misma duda, ¿sí? Porque tal vez alguien que empezó muy temprano a hacer las cosas, qué sé yo, se fija, tiene un problema, lo postea y de repente alguien que viene 2 días después mira la pregunta y dice, ah, esto me sirve, ¿sí? Y después, bueno, medio lo obvio, nunca manden código de TPS a Slack. O sea, si tienen que manejar cosas muy específicas, si lo mandan con quien les corrige. Si la duda es solamente de la consigna, eviten el código, porque no hay ninguna razón para hacerlo. Bueno, y simplemente consulten por los medios que fueran. ¿Sí? Ahora me voy a fijar si hay consultas, un segundito. Podríamos agregar un emoji. ¿Sí? Igual no estoy seguro, creo que eso lo tendría que hacer cada uno de los docentes tendría que hacerlo. Igual recuerden que tienen en la página de, miren, o sea, siempre pueden ir docentes y están todas nuestras caras, ¿sí? Directamente. Igual no les importan las caras, pero están los nombres. Y me fijo otra. O sea, ustedes pueden escribir en inclusivo o no, eso como quieran, honestamente. No nos da lo mismo si lo hacen o no. Ni vamos, o sea, nosotros a veces lo usamos, a veces no, no sé. No nos parece algo, o sea, obviamente no lo vamos a enforzar, ni tampoco vamos a decirle a alguien que lo use, che, esto está mal, porque nos parece una pelotudez. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con el tema este de... sí, en el Slack hay muchos canales, porque justamente lo que dijimos, hay un canal para cada guía, para cada entrega, para cada TP, para cada parcial, etcétera, para que esté todo lo más ordenado posible, ¿sí? Y la lista de correos es una lista vieja que usamos, o sea, lo que se usaba antes de Slack era una lista de correos, ¿sí? Ahora después se las paso. La idea era básicamente
o sea, ahí se consultaba más o menos como todo, pero con lista de mails, decidimos migrarnos. Pero ahí todavía sigue existiendo, está todo, o sea, ustedes pueden ver todos los mensajes que se hayan mandado en la historia del curso. Y obviamente hay un montón de preguntas de, tengo tal problema con el TP0, ¿qué puede ser? O sea, es muy probable que cualquier problema que ustedes tengan del TP0, ahí va a estar con su respuesta, ¿sí? Más, o sea, ni siquiera cambiamos el lenguaje en todo ese tiempo, cuando haya cambio de lenguaje tal vez eso quede más caduco, no lo sé. Así que bueno, si no hay otra cosa, ya arranco. Les dejo 2 segundos. Mientras tanto. Bueno, arranco con el primer tema posta a posta de la materia, ¿sí? División y conquista. Y por cualquier cosa, claro, porque a veces este tema se menciona en algoritmos 1 en un contexto incorrecto. Cuando están dividiendo en funciones y haciendo cosas así, dicen, o sea, a veces llaman a eso hacer división y conquista porque están dividiendo un problema grande en distintas funciones. Eso no es división y conquista. División y conquista es una técnica de diseño de algoritmos que estamos por ver ahora, que a veces en algoritmos uno la mencionan, o sea, lo que realmente es, pero nada, por cualquier cosa lo aclaro. Eso, dividir en funciones es modularizar. Así que bueno, yo les pregunto, ¿qué cosas tiene que tener un algoritmo recursivo? Vamos a hacer un pequeño repaso porque si no vamos, o sea, vamos a estar en cualquiera. Un caso base. Bien. Un caso base y un caso general. Bien, exactamente. Y me gustó el orden en el que dijeron las cosas. ¿Sí? O sea, vamos a... por un lado vamos a tener un caso conocido, trivial, va a ser el caso base, ¿sí? Y después el caso general. Y hago mucho hincapié en eso de caso conocido, caso trivial. Caso base debería ser lo más sencillo posible. En el caso base yo no debería tener que pensar. Esto es una norma general, obviamente cuando hay problemas que son muy complejos pasan cosas. Pero a estas alturas, realmente, si ustedes, bueno, si tienen que poner un if adentro del caso base, es que está mal. Eso no es el caso base. Seguro se puede hacer más chico todavía. O sea, siempre tiene que estar el if, estoy en el caso base, eso sí. Pero digo, si adentro de ese caso tengo que poner otro if, seguro algo está mal. ¿Sí? O lo que fuera. O sea, de alguna manera, obviamente hay variantes, pero por lo menos a grosso modo, debería ser algo que yo ya pueda responder muy fácilmente. ¿Sí? O sea, siempre está el if pasa tal cosa, return true, return false, eso se puede reemplazar en una sola línea de código en realidad. Pero sí, eso es muy importante, porque ahora vamos a empezar a hacer cosas y seguro van a surgir algunas cosas de, bueno, si me pasa tal ejemplo, recorro todo el arreglo. No, eso no es un caso base. ¿Sí? Esto es más que nada porque a veces se sale de algoritmos 1 y esta ficha no cae, y el problema de eso es que hace que los algoritmos sean más difíciles de escribir, y el chiste es que recursividad es muy fácil de escribir. ¿Sí? Entonces, básicamente vamos a tener esto. Olvídense que yo vaya a escribir mucho código en C, ¿no? Pero básicamente esta es la idea. If caso base, devolvemos el valor del caso base, y si no, tenemos nuestro caso general. Y pongo int, pero podría ser cualquier cosa. ¿Sí? Así que bueno, me alegra que todos estén bastante de acuerdo con que tiene que haber un caso base, que tiene que haber un caso general. Los nombres pueden variar, ¿no? De cómo lo llamemos, pero la idea es esa. Entonces, ejemplo número 1, factorial, ¿sí? O sea, tenemos la definición de factorial. Esto ya sé que seguro lo vieron en algoritmos 1, esto es nada más para repasar. Tenemos que a n factorial lo definimos como 1, si n es 0, y como n por n-1 factorial en otro caso. Y esto es una definición recursiva porque acá tenemos el uso de la misma función. Que si esto lo traducimos a código es básicamente lo mismo, o sea, pasamos al factorial de n escribiendo esto, y no termina siendo muy diferente a esto en código, ¿sí? No es más que esto. A ver si... ¿Hasta acá estamos bien? Creo que este es el caso más fácil de todos los que hay de recursividad.
Así que bueno, veo, más o menos estamos bien, así que, ok. Este es nuestro ejemplo número 0 de recursividad, con lo que arrancamos a ver, que además es bastante natural en matemáticas, así que dentro de todo venimos bien. Otro caso podría ser la sucesión de Fibonacci, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que la sucesión de Fibonacci es 1 si n vale 0 o 1, ¿sí? Y si no es la suma de Fibonacci de n. Uy, puse un por, acá aún más. Bueno, después lo corrijo, ¿sí? Acá aún más, ¿sí? Y acá también. Perdonen. El Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2 en otro caso, ¿sí? Esto lo acabo de escribir hace 10 minutos, así que perdónenme por eso. Y lo mismo, pasándolo a código, es esencialmente lo mismo, ¿sí? O sea, estimo yo que todos vieron un Fibonacci y vieron también las consecuencias negativas de escribir esto de forma recursiva. No importa a estas alturas esto. El único tema es que tiene esa gran ventaja de que es muy fácil de escribir. O sea, un algoritmo recursivo en general es fácil de escribir. Yo sé que ahora no me creen. O sea, yo sé que probablemente recursividad sea el tema más difícil de algoritmos 1. ¿Sí? Y ahora, y por esto yo también les digo, algoritmos 1 es una correlatividad muy fuerte con algoritmos 2. Nosotros empezamos desde ahí, desde recursividad. ¿Sí? Es el tema más difícil de algoritmos 1, pero también, aunque ustedes no me crean, pensar de forma recursiva es bastante natural para el ser humano. ¿Sí? Puede ser que ahora digan, ni en pedo. Yo les aseguro, cuando les termine de caer la ficha, va a terminar siendo muy fácil pensar de forma recursiva. ¿Sí? Créanme. Es una ficha que tiene que terminar de caer, no cae en algoritmos 1, puede caerle a algunos en algoritmos 2, pero si no, eventualmente cae. Así que bueno, esto es otro ejercicio muy sencillo de algoritmos 1, tal vez, o no importa, es un ejemplo muy sencillo de recursividad donde ya directamente la formulación es recursiva, ¿sí? Es tan simple como esto. Sigo n y tenemos Fibonacci de n-1 y de n-2. Y así recursivamente. ¿Sí? Y Lucas dice, ¿es natural si el problema se presta a esto? No, a ver, es realmente muy natural con un montón de estructuras de datos, con un montón de situaciones pensar de forma recursiva. ¿Sí? O sea, realmente es muy normal para el ser humano, en realidad, terminar pensando de forma recursiva. Solamente que ustedes por ahora no lo tienen muy ejercitado, tal vez, y es un tema. Pero incluso hay un tema que es el contrario a recursividad, que antes se da en algoritmos 2, ahora se da en otra materia. Y el problema es que es tan antinatural para el ser humano que es muy complicado de pensarlo. Y ahí cuando uno ve ese tema se da cuenta de lo fácil que en realidad es recursividad, porque es literalmente lo contrario. Es como decir, las exponenciales son fáciles porque los logaritmos son difíciles, básicamente. No estoy diciendo que uno sea fácil y otro difícil, solamente la idea. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a plantear lo siguiente, ¿sí? Yo quiero obtener el máximo de un arreglo de forma recursiva, ¿sí? Así que yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos obtener el máximo de un arreglo, ¿sí? De forma recursiva. Si quieren, o sea, charlémoslo un poco. ¿Cómo sería la forma de obtener máximo de un arreglo desordenado, ¿sí? Máximo de un arreglo de forma iterativa. Te vas guardando el valor actual. Si me quedo con el valor actual siempre, me voy a quedar con el último elemento. Bueno, y lo comparás. ¿Y me quedo con qué? Y con el siguiente de iteración. Claro, pero ¿con qué me quedo? Porque todavía no hicimos o sea, lo comparo. ¿Y con qué me quedo? Con el mayor. Con el mayor siempre. Ya sé que suena redundante la pregunta, pero quiero que estemos todos en la misma página. Nos quedamos con el mayor de los elementos. Buenísimo. Recorremos el arreglo y a medida que vamos recorriendo nos vamos quedando con el mayor de todos. Bien. ¿Y ahora cómo lo hacemos recursivamente? O sea, que en realidad termina siendo el mismo algoritmo, solamente pensándolo diferente. ¿Sí? ¿Cómo podríamos plantear el problema de forma recursiva? Con un wrapper. Si no hay uno mayor, entonces el último. ¿Cómo? O sea, es comparándolo con si hay uno mayor, uno mayor te quedas con ese como actual, y si no hay uno mayor es el último, es el caso básico. pero, ¿Sabes la cantidad de elementos en el arreglo? Sí, por supuesto. Sí, un arreglo viene con su tamaño, si no, no hay forma de resolverlo. Entonces puedes ir metiéndolos en otro lado y como condición de corte ver qué
el lugar donde estás metiendo las cosas no tenga ya el total del arreglo. Metiéndolos en otro lado. Estamos haciendo cosas muy complicadas. Ni siquiera veo cómo sería ese caso base. ¿Cuál sería? O sea, el problema es este. Están tratando de resolver el problema y se olvidaron de lo primero que dijeron cuando estábamos hablando de qué necesita un algoritmo recursivo. ¿Qué es lo primero que necesita un algoritmo recursivo? El caso base. Bien, entonces primero pensemos en el caso base. ¿Cuál sería el caso base de un problema que busca un algoritmo recursivo que busca el máximo de un arreglo? Un solo elemento. Exactamente, cuando tenemos un solo elemento. ¿Sí? Si hay un solo elemento, ¿cuál es el máximo? Ese elemento. Exactamente. O sea, y tal vez hay alguien que dice, bueno, pero si hay dos elementos, no, porque si hay dos elementos, ya que lo resuelva el caso general. Porque si hay dos elementos, yo ya tengo que fijarme quién es el más grande entre el primero y el segundo. Ahí ya tengo que pensar. Caso base no se piensa, se hace. ¿Sí? Como, nunca cursé con Cirne, pero sé que una frase famosa de Cirne es, usted no piense, si piensa se equivoca. En el caso base no se piensa, en el caso base se hace, lo que se sabe. No hay que poner ifs. De bueno, si el primero es más grande que el segundo y no sé qué, no. ¿Sí? En el caso base nos fijamos, tenemos un solo elemento, buenísimo, ese es el máximo. Ok. Y ahora el caso general, que va a llamar al caso recursivo. Pensemos esto, si es una función recursiva, va a llamarse a sí misma. ¿Qué hace esta función? ¿Compara? No. ¿Qué es lo que hace la función? Esta función recursiva. No el cómo, el qué. ¿Recorre el arreglo? No. Devuelve. Retorna a esa Busca el máximo. Exactamente, devuelve el máximo. O sea, cuando uno llama a una función, uno no piensa cómo hace las cosas, piensa qué es lo que hace. En particular, yo tengo que pensar qué es lo que hace esta misma función. Que sea recursiva, esa es la ficha que les tiene que en algún momento terminar de caer para entender recursividad, que es cuando yo estoy escribiendo una función y se llama a sí misma, podemos asumir que ya está hecha, lo cual es como... Asumamos en este momento que esta función ya está terminada de hacerse, aunque la esté escribiendo, pero no importa, supongamos que es otra. ¿Sí? Supongamos que es otra, que casualmente se llama igual, que calcula el máximo de un arreglo. ¿Sí? Entonces, esta función va a calcular el máximo de un arreglo, entonces llamémosla y nos va a devolver el máximo de un arreglo. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para justamente ir achicando y quedarme? O sea, yo necesito que esto se vaya acercando al caso base, porque si no, no va a resolver nada. Lo sacás del arreglo, haces pop en ese elemento máximo. Ok, pop suena O sea, hablando en Python, ¿no? Sí, no, acá no hay Python. O sea, en algún momento yo voy a empezar a flashear y decirme, no me importa una mierda el lenguaje, por ahora nos vamos a mantener en que sí. O sea, no saquemos nada. Pero... Entonces se podría ir comparando el elemento siguiente, ¿no? Tenemos que, de alguna manera tenemos El problema es que tenés que, si vos devolvés muy temprano, no vas a comparar otros de adelante. Entonces hay que tener cuidado con el caso de que tiene el return en sí. O sea, la idea es, ¿qué podemos sacar? Básicamente. Elementos del arreglo. Claro, sí, pero ¿cuál? ¿Qué elemento podríamos sacar? Que son menores. El primero. Supongamos, sacamos el primero. Porque Okay. vas a mirar el primero. Ok, supongamos que yo saco el primero. Yo ahora podría llamar a la función recursiva con el resto. ¿Sí? Yo llamo a la función recursiva con todo lo demás. ¿Sí? Entonces tengo un elemento menos. ¿Qué me va a devolver la función recursiva? El mayor. El mayor de todo lo demás. Recursivamente, o sea, me va a devolver el máximo de todo lo demás. ¿Sí? Y cuando yo tengo el máximo de todo lo demás, supongamos que vale 7. ¿Qué tengo que hacer? Compararlo con el primero que te quedó. Exactamente, comparo con el que yo saqué antes y devuelvo el máximo entre esos dos. ¿Sí? Ahí comparo, supongamos que el primero era un 3. Comparo el 3 con el 7 y devuelvo el 7. Y eso se sigue haciendo recursivamente. ¿Sí? Yo lo voy a hacer, perdón, dado un arreglo de versión iterativa, versión recursiva, perdón. ¿Sí? Es básicamente esto. Yo acá lo estoy haciendo en vez de con el primero, con el último, porque hacerlo con el primero implicaría usar manejo de punteros que ustedes van a ver recién hoy en la práctica. Entonces, en vez de quedarme con el primero, me quedo con el último. Lo que hago es decir que el arreglo tiene un elemento menos nada más. O sea, imaginariamente le estoy sacando el último. ¿Sí? Entonces, esta función calcula el máximo para los n-1 elementos, los primeros n-1, ¿sí?
y ya está, lo obtiene ese máximo. Y después lo único que hago, supongo este max es una función que devuelve el máximo entre dos números. Calculo cuál es el máximo entre todo lo demás y este arreglo. Y esta posición que yo no la consideré cuando llamé recursivamente. ¿Sí? Recuerden que los arreglos van de la posición 0 a la n-1. Así que este es el último elemento. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Ya, porque esta es en realidad la lógica que hay que... Esto de sacar el primero o sacar el último es lo de menos. Yo simplemente acá estoy evitando lo que se llama aritmética de punteros que estoy queriendo evitar por ahora. ¿Sí? Y en realidad, si no fuera en C y fuera, por ejemplo, en Python, sería muy ineficiente sacar el primero. Eso después eventualmente lo podemos charlar, pero no conviene. ¿Sí? En C se puede hacer con esto de punteros porque lo podemos hacer. Pero bueno, o sea, espero que la idea más o menos se entienda, ¿sí? Porque esta es la forma de pensar recursivamente. Este es un ejercicio un poquito, tal vez, como ya tenemos que elevar un poco más el nivel de pensar recursivamente, ¿sí? Pero fíjense que el chiste es, de vuelta, pienso el caso base, ¿sí? ¿Qué es lo más fácil que puedo tener para resolver este problema? Y bueno, ¿cómo hago para achicar el problema, pero poder seguir usando la función recursiva? ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ahora vamos a hablar de el otro concepto, ¿sí? Que es división y conquista, ¿sí? Porque hasta ahora solamente recursividad, pava, listo, ya está, ¿sí? Entonces, hasta ahora, tenemos un caso base y llamamos recursiva para todo, perdón, o sea, vemos un caso. En el caso anterior vemos el último, nos quedamos con el último especialmente y llamamos recursivamente para todo lo demás, ¿sí? Entonces llamamos para n-1. Lo mismo para el factorial, para n-1. Que sea -1 no es muy importante, o sea, es menos una constante. Por ejemplo, para Fibonacci es lo mismo, porque tenemos n-2, ¿sí? O sea, no importa si es n-1, n-2, n-3, el tema es que este n lo achiqué un poquito. Y ese después recursivamente se va a achicar un poquito, y un poquito, y un poquito, y un poquito. Esa es la idea. Eso es la recursividad básica que espero hayan todos visto en Algoritmos 1, de una u otra forma. Esto tal vez no es tan usual de verlo en Algoritmos 1, pero espero que más o menos que me hayan podido seguir cuál es la idea detrás de todo esto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, a diferencia, es dividir en proporciones. Y vamos a resolver cada parte. Y pongo un recursivamente con un asterisco porque no es necesario. A ver, división y conquista no tiene por qué escribirse de forma recursiva. Y además hay un detalle. Todo algoritmo recursivo se puede escribir de forma iterativa y viceversa. Hay un teorema demostrado por les tiro puntero a exactas. No nos importa. ¿Sí? Pasa. Se puede demostrar. El tema es que hay algoritmos que son mucho más sencillos de ver de forma iterativa y otros de forma recursiva. Eso es así. ¿Sí? Particularmente división y conquista, hacerlo de forma iterativa puede ser muy problemático, salvo el caso más sencillo, el que probablemente ya conocen ustedes. Pero sacando el caso que ustedes ya conocen, cualquier otro algoritmo que sea levemente más complejo nos implica simular recursividad. Incluso hace muchos años, una vez, bueno, Diego Esaya de Algoritmos 1, en Algoritmos 2, mostró cómo se resolvería, por ejemplo, uno de los algoritmos de ordenamiento que vamos a ver con división y conquista, cómo se resolvería de forma iterativa. Y es básicamente simulando la recursividad usando una estructura auxiliar, lo cual, y queda horrible el código. No por culpa de Diego, es que conceptualmente es muy difícil. O sea, el problema es recursivo, ¿sí? Por eso es que pongo recursivamente entre paréntesis y con un asterisco, porque no es que el algoritmo es recursivo o es iterativo en realidad necesariamente, o sea, sino que son formas de escribirlo, ¿sí? El algoritmo anterior, o sea, los dos máximos, en sí terminan así. El iterativo que ustedes describieron y el que yo les puse ahora son muy parecidos. Esencialmente hacen lo mismo, recorren de una forma u otra, ¿sí? Entonces, nada, mi recomendación, nunca escriban un algoritmo de división y conquista de forma iterativa, porque nada, la van a quedar. Entonces, ¿cuál es el ejemplo conocido que espero que conozcan de Algoritmos 1? Que divide en partes un problema y bueno, y resuelve recursivamente una u otra, o lo que fuere, o todo el conjunto. Búsqueda binaria, profe. Bien. Me dicen profe y no sé a quién le hablan. Por favor, dígame, Martín.
Exactamente. Ejemplo conocido, búsqueda binaria, ¿sí? Básicamente con una precondición muy fuerte, que es que el arreglo se encuentra ordenado. Bueno, tenemos acá el código. Podemos buscar un elemento bastante rápido. ¿Cuán rápido? Lo vemos la clase que viene. Para poder comparar. Porque vamos a empezar a hablar de rapidez, por decirlo de una manera, o velocidad, o ese tipo de cosas. Lo vamos a empezar a hablar la clase que viene. Entonces, básicamente, bueno, si el inicio y fin se dieron vueltas porque no lo encontramos, y si no, bueno, nos quedamos con el medio, nos fijamos si estamos en el medio, si en el medio está el elemento, devuelvo esa posición, y si no, me fijo si el elemento del medio es más chico, tengo que irme para la derecha, si es más grande, tengo que irme a la izquierda. Ahora igual le hago, básicamente si estoy buscando el 8 acá, voy a la mitad, me fijo, el 19 es más grande, así que puedo descartar el 19 y todo lo que está a la derecha. Porque, nada, el arreglo está ordenado. Si el 19 es más grande, el 20, todo lo que venga acá a la derecha va a ser más grande. Entonces, ahora me fijo en la mitad de la mitad izquierda. Y ahora, como el 4 es más chico, puedo tachar ese y todos los de la izquierda. Y ahora voy a la mitad y lo encuentro. ¿Sí? Y esto obviamente lo hizo muy rápido. Y de vuelta, ¿cuán rápido? Ya lo vamos a ver. Porque hay una forma matemática de determinar esto. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ahora empezamos a charlar más de esto. ¿Estamos bien? Ok. Ya sé que estoy repasando tal vez cosas, algunas que ya vieron, otras más o menos que están ahí en el aire. La idea es más que nada que estemos todos en la misma página, que reconozcamos que esto en realidad es algo más general, lo de división y conquista, y vamos a empezar a resolver otro tipo de problemas. Entonces, ahora les voy a pedir el mismo problema. Yo tengo, o sea, van a empezar a pensar que tengo como un fetiche con buscar el máximo, pero no sé por qué me parece un ejemplo buenísimo para un montón de problemas. Así que vamos a buscar el máximo por división y conquista ahora, ¿sí? O sea, tenemos un arreglo desordenado de números enteros. Queremos encontrar el máximo ahora usando división y conquista. Y ahora los escucho yo a ustedes. O los leo, como sea. ¿Pero debe ser recursivo o no? O sea, de vuelta, que sea recursivo es solamente una cuestión de que división y conquista conviene resolverlo de forma recursiva. Lo que importa es este concepto de dividir. Ok, ahí Ignacio, bueno, y también Lucas dice, Lucas dice, partís el arreglo a la mitad, encontrás el máximo entre los máximos de las dos mitades. Y Ignacio dice, lo mismo, exactamente, ¿sí? Ok. Lo que dicen Lucas e Ignacio de que partís los arreglos a las mitades y buscás los máximos de izquierda y derecha, digamos, o las dos mitades, está perfecto. Y después comparamos cuál es el máximo entre los dos. Solamente un pequeño detalle. Recordemos, algoritmo, o sea, algorítmicamente está bien, falta nada más el caso base a todo esto. Eso como primer comentario. Pues comentario para Mario que sugiere merge sort. Merge sort implica ordenar el arreglo. Después, obviamente, encontrar el máximo es trivial, pero primero, ahí no estaríamos haciendo división y conquista. Ahí lo único que estamos haciendo es llamar a otro algoritmo que ordene para resolver nuestro problema porque somos unos vagos y no queremos resolverlo nosotros. Lo cual no necesariamente está mal. El problema es que primero, no hagan eso si en una consigna dice resuelvan porque... Y segundo, vamos a ver la clase que viene, ordenar es muy costoso, ¿sí? O sea, es muy costoso comparado con encontrar el máximo de un arreglo. Encontrar el máximo de un arreglo es recorrerlo una vez, básicamente. De una u otra forma, ¿sí? Pero, bueno, tenemos que ver exactamente todas las implicancias. Así que, bueno. Exactamente, como estuvieron diciendo, a ver, vamos a hacer un algoritmo de división y conquista, ¿sí? Vamos a recibir el arreglo con un inicio y un fin. Obviamente el inicio va a ser, valga la redundancia, inicialmente 0. El fin va a ser n-1. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Ok. Calculamos el medio, llamamos a la función recursiva, ¿sí? A la misma función con el arreglo con la mitad izquierda, después con la mitad derecha,
¿sí? Nada más acá hay que tener cuidado un poquito con los índices de no perder o ver dos veces el mismo número o cosas por el estilo, que no nos quede una recursividad infinita, cosas por el estilo, ¿sí? Y después simplemente me quedo, esto es un operador ternario, nada más lo estoy usando por usarlo, pero no es importante. Sí, acá ya empecé a dejar de usar C, perdonen, pero bueno, ni siquiera estoy usando Python, si se fijan. Acá lo que hago es fijarme cuál es si el máximo izquierdo es más grande que el derecho, vuelvo ese, y si no, el otro. ¿Sí? Y ya está. Espero, ¿entendieron todos cómo es la idea? No entendí cómo es el caso base de inicio o al fin. En que me quedan los dos, o sea, el inicio y el fin significa que tengo un solo elemento que estoy considerando ahora. Pues yo voy a llevar izquierda y derecha, pongámosle, incluso ahora vamos a hacer un seguimiento. Pues mi yo del pasado que hizo estas diapositivas sabía que esto podía generar confusión. Partimos a la mitad, ¿sí? Y me quedo llamo recursivamente para el lado izquierdo primero. Entonces, ahora como no inicio, supongamos vale 0 y fin vale 3, o sea, tengo 4 elementos, no son iguales, no estoy en el caso base, parto a la mitad. De vuelta, inicio ahora vale 0 y fin vale 1, entonces parto a la mitad. Ahora inicio vale 0 y fin vale 0, devuelvo este elemento. Llamo para la mitad derecha. Inicio vale 1 y fin vale 1. O sea, este no es un arreglo literal que yo haya escrito, ¿eh? O sea, el arreglo sigue siendo este. Siempre paso este mismo arreglo. El tema es que lo estoy viendo, o sea, yo lo estoy viendo así. Porque tengo el inicio y el fin corridos, ¿sí? Entonces, ahora devuelvo el 8. Ahora que ya llamé o sea, ya llamé para ambas mitades, devuelvo el más grande entre los dos. Devuelvo el 8. Ahora llamo recursivamente para la mitad derecha de este subarreglo. Como ahora inicio vale 2 y fin vale 3. Entonces no son lo mismo. Parto, bueno, voy a partir, voy a llegar a 3 y a 9, me voy a quedar con el 9. Y ahora entre estos dos, que o sea, ya vi el máximo del lado izquierdo, el máximo del lado derecho, me quedo con el máximo entre esos dos, 8 y 9. Ahora veo la mitad derecha de este subarreglo. Como no estamos en el caso base, volvemos a cortar y hacemos lo mismo y vamos a llegar a 5 y a 2. ¿Sí? Y ahora voy a quedarme con el máximo entre estos dos. Y ahora me quedo con el máximo entre estos dos, 9. Y si este fuera parte en realidad de un arreglo de, pongámosle 16 elementos, 17 elementos, va a seguir esto y va a seguir. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? ¿Hay alguna consulta con esto? Ok, veo que no, así que voy a asumir que estamos bien. Y ahora, esta es una pregunta que debería surgirles. Es, bueno, ¿cuál es mejor? ¿La versión iterativa, la que ya conocían de alguno? ¿La versión recursiva que acabamos de pensar hace un ratito? ¿La versión por división y conquista? Y esta es una pregunta que incluso se las voy a hacer. Ah, no puedo. Deme un segundito. Ah, total, tengo tiempo, así que... Ya casi estoy, ¿eh? Esto antes era más fácil porque podía hacerlo directamente yo. Vamos a hacer una encuesta.
Ahí está, ya pueden todos comentar. Puse hasta la versión, no tengo ni idea, así que yo a responder no tengo ni idea, nada más para poder ver las respuestas desde acá. Les doy un segundito más, así. Están votando re poquito. Voten, o sea, no puedo ver quién votan, así que equivóquense tranquilos. Si es que tuvieran ese miedo. Ahí dice que puedes ver nuestro nombre. No, no lo puedo. Juro que no, o sea, no puedo. Acá está, voy a mostrarlo. Pongo para mostrar los resultados, es más fácil. Los dejo un segundito, mientras tanto veo. Hay 55 votos. ¿Y cuántas personas hay acá? Hay 89. Gente, empiecen a votar más. Acá faltan un montón. No, yo estoy del teléfono y me parece que no lo puedo ver. Pero si querés te digo lo que yo creo. No, está bien. O sea, si hay gente que no... Igual desde el teléfono creo que también se podía. Pero bueno, no importa. O sea, pero hay mucha gente... no sé, o sea, obviamente, o sea, las preguntas mala leche, obviamente las voy a hacer. Bueno, cortémosla acá porque... Voy a dejar acá, así no... Ok. Ahí vemos, todos pueden verlo, gana con una notable diferencia división y conquista, después da lo mismo, algunos no tienen ni idea, lo cual me parece perfecto que no tengan ni idea. Versión iterativa y versión recursiva estaban muy a la par. Ok. La pregunta en realidad es medio mala leche, les voy a decir la verdad. Porque en realidad ni siquiera pregunta qué significa que sea mejor. ¿Mejor en qué? Eso es algo que nadie me preguntó. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pero bueno, supongamos que fuera solamente una pregunta de cuál era mejor en tiempo, ¿sí? Sí, menos tiempo supongo, sí, en realidad hay distintas formas de medirlo, ¿sí? Podría ser también en memoria, como dice Tomás. Pero bueno, después vamos a charlar más de esto la clase que viene exactamente. La respuesta correcta en función de tiempo exclusivamente es da lo mismo, ¿sí? Y no les voy a hacer la pregunta mala leche de por qué crees esto, por qué crees lo otro, porque no me parece para nada constructiva en estos momentos, o sea, no es la idea. La respuesta es da lo mismo, pero vamos a ver bien por qué. O sea, lo vamos a llevar al por qué, lo vamos a ver bien la clase que viene. No siempre da lo mismo hacer este tipo de cosas, ¿eh? No siempre. Y en realidad después vamos a ver qué algoritmo puede ser mejor que otro para otras cosas, ¿sí? Lo único que me gustaba de esto es como para plantear esta es la primera vez que nos vamos a plantear distintas soluciones, bueno, ¿cuál es mejor que otro? Casualmente, estas, bueno, dan lo mismo. Y Santiago pregunta si en memoria dan lo mismo, y no dan lo mismo en memoria. Entonces, ahora vamos a ver otros algoritmos. Ahora van a ser algoritmos de ordenamiento. Sí, primero voy a terminar de ver. También se toma en cuenta la facilidad de lectura de código. Eso es otra cosa. O sea, son todas métricas, ¿sí? O sea, todas esas métricas. ¿Cuál es mejor en tiempo? ¿Cuál es mejor en espacio? ¿Cuál es mejor en facilidad de leer el código? ¿Cuál es la facilidad de escribir ese código? Porque tal vez me quedó releyendo este código, pero estuve 5 horas para llegar a estas 5 líneas de código. Tal vez, o sea, no sé si eso fue muy eficiente tampoco. ¿Sí? Es como el clásico meme de que los programadores a veces están 5 horas automatizando una tarea que toma 5 minutos y se sienten re bien. Y es como tal vez eso no fue muy eficiente. ¿Sí? Así que bueno. Entonces, ordenamientos. ¿Sí? Tenemos por un lado Merge Sort y Quick Sort. En algunos cursos sé que los ven. Acá igual vamos a estar seguros de que todos los veamos, porque además la clase que viene vamos a seguir charlando estos ordenamientos. Y vamos a hablar mucho de ordenamientos en general, solo que vamos a verlos más adelante, ¿sí? Entonces, Merge Sort, ¿sí? Y una cosa para marcar. Acá, en este problema,
fíjense que el caso base era tenemos un elemento. Escrito de otra manera, que escrito de otra manera, o sea, acá tenemos n igual a 1, y acá tenemos, perdón, y acá tenemos inicio igual a fin, pero conceptualmente es lo mismo, tengo un solo elemento. Y esto tiene que ver con que el caso base, en general, salvo excepciones muy extrañas, y yo no recuerdo ahora alguna, está más atada al problema que al algoritmo, ¿sí? O sea, porque justamente como en el caso base yo no pienso, me estoy abstrayendo de todo lo demás que haga. Entonces, por eso el caso base ser el sencillo suele estar más relacionado al problema que estoy resolviendo que al algoritmo que estoy aplicando para resolverlo. ¿Sí? Eso más que nada para justamente indicar que en Merge-Sort el caso base es tengo un elemento o ninguno, ¿sí? Y eso está más relacionado al concepto de ordenar. No tiene tanto que ver con, bueno, ¿y qué es lo que hace después Merge-Sort? ¿Sí? Y después, Merge-Sort, lo que va a hacer en el caso general es corta a la mitad el arreglo, o sea, se copia los elementos en otro subarreglo, llama recursivamente a Merge-Sort, entonces eso, ahora voy a tenerlos ordenados. Llamo también para la mitad derecha, ¿sí? Entonces ahora tengo la mitad izquierda ordenada, la mitad derecha ordenada, y ahora lo único que tengo que hacer es intercalarlos ordenadamente. ¿Sí? Eso es algo que probablemente, o sea, algún ejercicio así similar hayan visto en Algoritmos 1, que es, tengo dos arreglos ordenados o tengo dos listas ordenadas, lo que sea, y quiero uno arreglo o lista ordenada que sea la unión de estos dos, ¿sí? Entonces voy intercalando. Es exactamente la misma idea, ¿sí? Y vamos a hacerle un seguimiento. A ver. Supóngase que tengo este arreglo, 68721596. ¿Estamos en el caso base? No. Entonces, corto la mitad, llamo recursivamente para ambas mitades, obviamente primero para la izquierda. Ordeno la mitad izquierda. ¿Estamos en el caso base? No. Llamo para la mitad izquierda y bueno, la derecha, o sea, primero los divido. O sea, primero voy a dividir los arreglos y después llamo recursivamente para el lado izquierdo. ¿Estamos en el caso base? No. ¿Sí? Recuerden, no es, tengo dos elementos, me fijo si tengo que ordenar uno con el otro. No, eso no es caso base. Caso base es el fácil, en el que no tengo que pensar. Entonces, acá parto de vuelta, parto a la mitad y llamo recursivamente para el lado izquierdo. El lado izquierdo no tengo nada que hacer porque estamos en el caso base. Ya está, tenemos el arreglo con 6. Del lado derecho tampoco. Tengo el arreglo con solamente 8. Y ahora los intercalo, los dos arreglos ordenados los intercalo de forma ordenada. 6 y 8. Ahora que ya terminé con el lado izquierdo de este arreglo, voy a llamar a esta parte, al lado derecho. Entonces, parto. Acá en ninguno de estos dos tengo que hacer nada, entonces ahora voy a intercalar de forma ordenada. Primero el 2 y después el 7. Ahora, como ya terminé del lado izquierdo, del lado derecho, intercalo los resultados de estos dos. Primero va a venir el 2, después va a venir el 6, después va a venir el 7 y después va a venir el 8. Ahora, acá ya terminé con el lado izquierdo, ¿sí? Con este lado ya terminé. Ahora me falta el lado derecho. Entonces, para este lado derecho hago exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, voy a hacer literalmente lo mismo. Parto, me queda 1,5, después me va a quedar 1 y 5, 9,6, me queda 6,9, y después los intercalo, después los intercalo ordenado, que son 1, 5, 6 y 9, ¿sí? Es simplemente eso, o sea, me fijo quién es el que corresponde en cada punto. Y ahora intercalo de forma ordenada estos dos arreglos que están acá. Primero viene el 1, después el 2, después el 5. Supongo que viene este 6. Después este 6, después este 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Sí? Y queda ordenado. Y si este arreglo en realidad era la mitad derecha de otro arreglo que era más grande, bueno, seguimos intercalando ordenadamente y todo lo que corresponda. ¿Sí? Y acá queda ordenado. A una consulta con Merge-Sort. Ok, veo que no. Entonces,
Una pregunta que uno me podría hacerse es, bueno, ¿y esto cuánto cuesta y no sé qué? Todo eso lo vamos a ver la clase que viene y vamos a llorar con Merge Sort. Y esta es básicamente la idea de Merge Sort. Si tengo un solo elemento, devuelvo este mismo arreglo o devuelvo una copia o lo que fuere. Si no, calculo el medio, me quedo con los elementos de la mitad izquierda, después lo de la mitad derecha, ordeno una mitad y la otra, y después inserto de forma ordenada cada uno de los elementos en un nuevo arreglo, ¿sí? O sea, es exactamente lo mismo que escribí antes. Bueno, veo que no hay nada, así que sigo. Ah, y una cosa, por cual siempre está bueno, hay una, en la página de la materia, pero acá también, les recomendamos una página de visualizaciones que está muy buena, hay otras, pero esta página en particular está bastante buena. Tiene un montón de algoritmos de ordenamiento, inclusive algoritmos de ordenamiento muy, la verdad que no sirven para nada, como Bubble Sort, pero por ejemplo, hasta Merge Sort. Y podemos hacerlo ejecutar. Y ahí va ordenando, haciendo. ¿Sí? O sea, obviamente no les muestra cómo se partió a la mitad, y se partió a la mitad y se partió a la mitad, sino que va haciendo, yendo de a mitades directamente. Ahí terminó con la primera mitad y ahora sigue ordenando uno por uno, ¿sí? Ahí está haciendo ese intercalado ordenado. Y ahora va a ir con la mitad derecha, ¿sí? Después. Eso es lo que termina haciendo en sí Merge Sort. Voy a fijarse, ¿hay alguna pregunta? Si están los que bailan también. O sea, que a cada uno le venga, haga lo que le venga mejor. Esa es la... O sea, si entendieron con los dibujitos que hice yo, buenísimo. Si entienden más con estas otras visualizaciones, bien. Si entienden con gente que baila, está todo bien. Hagan lo que más les sirva. Lo importante es que entiendan los algoritmos. Así que bueno, corto acá. Entonces, Quicksort es otro algoritmo de ordenamiento que usa división y conquista, ¿sí? Como Merge Sort, que partió, ordenó y juntó, ¿sí? Bueno, Quicksort va a ser similar. Caso base es el mismo porque corresponde al problema, que es cuando tengo un elemento o no tengo ninguno. Caso general, elijo un pivote aleatorio, entre comillas. Creamos dos arreglos auxiliares, uno que tenga los elementos menores al pivote y otro que tenga los mayores, ¿sí? Y ordenamos ambos recursivamente, ¿sí? Y después, bueno, simplemente unimos. El pivote aleatorio, ahora, Quicksort así nomás, dicho y hecho, tomamos como pivote el primer elemento. Incluso ahora vamos a tomar solo el primero. Pero tiene algunos problemas tomar el primer elemento, lo puede volver lento. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver, probablemente en una o dos clases. Sí, no, lo vamos a ver en 2 clases recién, ¿sí? Pero tomando un cierto grado de aleatoriedad, podemos más o menos llegar a eso. Vamos a charlar de eso la semana que viene, no muy en profundidad porque se escapa la materia, porque como justamente vamos a tomar cosas aleatorias, hay un análisis probabilístico que obviamente no se escapa de esta materia porque ustedes todavía no vieron proba, pero que se ve un poco, por ejemplo, en teoría de algoritmos. Así que bueno, básicamente, supongan que tengo este arreglo, tomo como pivote el primero, ¿sí? Y pongo a la izquierda los menores, o sea, un subarreglo donde están los menores y un subarreglo donde están los mayores. O sea, vengo 6, 8 a los mayores, 7 a los mayores, 2 menor, 1 menor, 5 menor, 9 mayor, 6, supongo que lo ponemos en los mayores. ¿Sí? Podría ser cualquiera de los dos, no importa. Y ahora resuelvo recursivamente para el 2, 1 y 5. ¿Sí? Entonces, tomo como pivote el 2, el 1 va a los menores, el 5 va a los mayores. Resuelvo recursivamente, pero el 1 ya no tiene que hacer nada, el 5 no tiene que hacer nada, ¿sí? Porque tienen un solo elemento. Entonces ya está. Ahora simplemente uno este arreglo usando el pivote en el medio y me va a quedar
1, 2 y 5. Ahora llamo recursivamente para el lado derecho, tomo como pivote el 8, me queda el 7 en los menores, 9 en los mayores, 6 en los menores. Recursivamente llamo para el 7 y el 6, que lo que va a hacer es, pongo el 7 como pivote, 6 en los menores y en el lado de los mayores vacío. El vacío no va a hacer nada, este tampoco porque ya estaba ordenado, porque tiene un solo elemento, y lo unimos. Y nos queda 6 y 7. Vamos a llamar para el lado derecho, que no va a tener que hacer nada porque no tiene nada. Y entonces ya está. La mitad derecha ya está ordenada también. Entonces ahora simplemente unimos 6, 7, 8 y 9. Y ahora que ya terminamos con el lado izquierdo y ya terminamos con el lado derecho, simplemente unimos 1, 2, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Y de vuelta, si esto era parte de un arreglo, pongámosle que era el lado izquierdo, o sea, el lado de los menores de un pivote que era 15, bueno, procederemos con los que eran mayores y bueno, ya está, y seguiremos subiendo para arriba, ¿sí? Voy a fijar si hay alguna pregunta. Entonces, si tu pivote era el número mayor, te quedaba toda una partición de un lado. Exactamente, eso es el problema que tiene este algoritmo. Si yo tengo el arreglo ordenado, por ejemplo, no es el único caso en el que se da un problema, pero este es muy evidente. Si mi pivote es el 1, me va a quedar así, y después me va a quedar así, y después me va a quedar así, y bueno, y después sigue. Ese es un problema que tiene este algoritmo. Y tomando de forma aleatoria se resuelve un tanto. Después, de vuelta, lo vamos a charlar un poquito mejor eso. Igual no tengo nada más para decir, así que más que nada para agotar unos 5 minutos. Lo que se suele hacer con Quicksort para que no tengas tanto este problema, obviamente este caso de que ya está ordenado es muy particular, pero supónganse que está muy ordenado. O sea, supónganse que el arreglo, en vez de 4 y 5 acá, tuviera 5 y 4 al revés. Y sería esencialmente el mismo problema, casi, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer para que no hayan tanto de estos problemas es, se eligen, por ejemplo, 3 elementos al azar, ¿sí? Elijo 3 elementos al azar. De esos 3 elementos me quedo con el del medio, ¿sí? Y probabilísticamente hablando, se demuestra que eso anda bastante bien, ¿sí? ¿Cuánto bien o qué significa bien? Lo vamos a ver de vuelta. Vamos a empezar a hablar de eso. Hoy es viernes, el lunes vamos a empezar a hablar sobre esto de qué significa que algo ande rápido o lento. Y vamos a hablar de ejemplos como Quicksort, los vamos a ver recién el viernes de la semana que viene, ¿sí? Así que bueno, esto es todo por ahora. Obviamente este tema después lo van a retomar en la práctica para resolver ejercicios por división y conquista, etc. Pero necesitamos también seguir avanzando con otras cosas también de esto. Porque tal vez encontrar el máximo de un arreglo más o menos la podemos pilotear, qué tan rápido es. Pero saber qué tan rápido es esto es como, qué sé yo. ¿Sí? Incluso cuando tuve que demostrar matemáticamente cuán rápido era esto, nada, es medio complicado. Vamos a llorar todos juntos. Así que bueno, ¿tienen alguna pregunta? Si no, por lo menos voy cortando la grabación. Exactamente, o sea, si tenemos un caso como este, se va a ramificar todo para un lado, lo cual tiene unas implicancias. No puedo explicarles todavía qué implicancias tiene que pase esto. O sea, tal vez se lo pueden más o menos imaginar. Pero lo vamos a ver bien a partir de la semana que viene. O sea, la semana que viene vamos a empezar a charlar mucho sobre todo este concepto de qué es más rápido, qué es más lento. ¿Cómo sabemos que algo es más rápido o más lento? O cuándo me sirve la teoría y cuándo ya no me sirve la teoría. ¿Sí? Porque vamos a poner un marco teórico para definir qué es más rápido que otra cosa. El tema que tiene que ver con esto de velocidad, ahora voy a usar la palabra velocidad, no es correcto el tema velocidad, pero la idea es
vamos a ver un modelo que nos va a permitir comparar algoritmos, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuál usar? Juan, ¿te referís a estos dos algoritmos de ordenamiento? Todavía no sabemos. O sea, no sabemos qué es mejor, merge sort, quicksort, selección, inserción, esos dos algoritmos que vieron en algoritmos 1. Burbujeo ya sabemos que no, porque es una porquería. Pero de esos 4 algoritmos de ordenamiento, ¿cuál es mejor? O sea, si yo tuviera que apostar, diría quicksort porque te dice quicksort. O sea, si te llamas quicksort, ¿cómo llamarte Rayo McQueen? O sea, más te vale ser rápido. Puro marketing es. Sí, o sea, puede ser marketing, ¿no? Obviamente, si yo hago un algoritmo de ordenamiento, por más que tarde un montón, me lo voy a llamar súper rápido sort. Y es como, bueno, va a tener publicidad gratis por el nombre. Una consulta, Martín. Sí. Cuando analicemos los algoritmos y tratemos de ver cuál es mejor, ¿vamos a tener en cuenta también el coste de programarlo, o sea, lo que le cuesta a una persona programarlo o no? Solo vamos a analizar el algoritmo en cómo funciona. Más o menos. O sea, es una buena pregunta. Más o menos. O sea, vamos a tener un poco de eso en consideración cuando lo vayamos charlando. La verdad es que en esta materia no vamos a ver nada que sea demasiado complicado de programar y al mismo tiempo, a ver, ¿cómo explicarlo? Puede ser que, no, ahí está. Van a haber TPs, ¿sí? O sea, no va a pasar tanto en la clase, ¿sí? En la clase va a ser todo bastante directo. En general, el algoritmo complicado también es más costoso, pero van a haber TPs donde tal vez si se mandan por lo que es rápido de escribir, terminan haciendo que el algoritmo tarde un montón, ¿sí? Y a mí me pasó en la vida real eso. Por no leer una documentación. Lo voy a comentar más sobre eso la clase que viene. Pero, o sea, obviamente vamos a tener que tener ciertas cosas en consideración, porque tal vez con un mínimo de esfuerzo más, logro que sea muchísimo más rápido. Entonces, hay que tener en cuenta esas consideraciones. Obviamente, la materia también se va a centrar en escribamos código legible. Pero acá no vamos a tener ningún caso donde realmente hagamos ilegible un código a cambio de, digamos, performance. Eso puede llegar a pasar en situaciones mucho más complejas, donde, bueno, ahí hay que analizar qué es lo que es mejor, ¿sí? Así que, bueno, por ahora vamos a dejar el tema de qué es más rápido que qué, porque todavía no tenemos herramientas para poder decirlo. Pero lo que les voy a decir es que la clase que viene vamos a empezar a ver ese tema y no nos va a alargar nunca más. O sea, hasta el último día de cursada, inclusive, vamos a seguir viendo ese tema. No nos va a alargar. O sea, es un tema intrínseco de completamente todo algoritmos 2. No se puede dar algoritmos 2 sin dar ese tema al principio y verlo toda la cursada. Así que bueno, corto ahora la grabación.